Amplitud, vamos a cambiar completamente de tema, anunció su rechazo al proyecto de reforma laboral. Según los parlamentarios de la colectividad, esta iniciativa solo favorecería los intereses de los dirigentes sindicales y no considera incentivos a la contratación de mujeres y jóvenes. A este rechazo fue replicado por otros legisladores de oposición y para ahondar más en este tema nos acompaña aquí en Mañana en Directo el presidente de Amplitud, diputado Joaquín Godoy. Diputado, muchas gracias por acompañarnos. Hola, Seba, ¿cómo están? Muy bien, gracias. Diputado, esta tarde entonces se vota el proyecto y ustedes van a decir que no. Así es. ¿Por qué? Porque bueno, este fue un proyecto que el gobierno vendió como una gran reforma laboral. Nosotros tomamos ese bastón y quisimos dialogar con el gobierno, le hicimos una serie de propuestas y finalmente nos dimos cuenta que en vez de abordar los temas gruesos, donde nosotros entendíamos también que hay que emparejar la cancha entre el poder que tiene el empresario y sus trabajadores, que nos parece que esa es una cosa razonable, sí debía incorporar otras materias que eran clave. No se puede pensar una mejor condición laboral, mejores ingresos si tú no tienes una buena capacitación. Entonces, no abordar la capacitación en una reforma laboral era extraño. Los dos grupos que están hoy día más complicados a la hora de salir a buscar empleo son la gente joven no tecnificada y las mujeres. Y la reforma no dice absolutamente nada respecto de poner condiciones que hagan que los empresarios quieran contratar más mujeres y más jóvenes. No hay mayor flexibilidad para que los jóvenes puedan tener mayores oportunidades. Y después, yo creo que la idea de que obviamente no pudiera haber reemplazo en la huelga, uno la puede entender y los organismos internacionales la plantean como una razón para que no se... Finalmente tú vulneras la huelga o vulneras el poder del sindicato si permites el reemplazo. Pero al mismo tiempo... el que solamente los dirigentes sindicales pudieran negociar o que tú estuvieras obligado a ser parte del sindicato vulneraba la libertad de los trabajadores. Diputado, pero nadie está obligado a ser parte de ningún sindicato. Eso no es si posible. quiere recibir los beneficios, en el fondo tiene que ser parte del sindicato. Eso sí, pero bueno, no Pablo, es obligado. Al final, y ese es todo el punto, nosotros nos parecía muy razonable que los beneficios fueran extendibles a todos los trabajadores y por lo tanto, si tú no los haces extendibles, obligas al trabajador a tener que incorporarse al sindicato. Y a nosotros eso no nos parece justo porque hay muchos trabajadores que no confían en sus líderes sindicales o tienen otras razones por las cuales no quieren participar del sindicato y sí corresponde que tengan beneficios porque trabajan de la misma manera que sus colegas. Pero, diputado, me da la impresión de que aquí se confunden ciertas cosas porque hay varias maneras de hablar de reforma laboral y de cómo generar más empleo o generar mejores condiciones de trabajo. Y esos temas que usted menciona se pueden abordar en otra reforma en paralela, pero el foco de esta reforma tenía que ver precisamente con sindicalización, con un incentivo en el fondo a la sindicalización, con emparejar la cancha finalmente a la hora de negociar entre los trabajadores y el empleador. Ese era el foco. Los otros temas de capacitación, de flexibilidad laboral para trabajar desde la casa o el empleo de mujeres o de jóvenes, etcétera, se puede abordar en una reforma distinta. En particular, esta reforma me da la impresión que tiene otro objetivo más que el de crear empleos. Dos sensaciones. La primera, Sebastián, es que no se vendió así, sino que se vendió como una gran transformación en lo laboral. Y segundo, yo creo que todas las cosas hay que mirarlas en su contexto general. Y yo creo que fue el problema que tuvo la reforma tributaria. Nosotros nos opusimos a la reforma tributaria por varias razones, pero una de ellas es que creíamos que la reforma le iba a pegar tan duro al crecimiento que finalmente era difícil que recuperara todos los recursos que quería. Y mira lo que ocurrió hoy día. Una reforma tributaria hecha para una cosa, para recuperar 8.200 millones, no los va a recuperar. Y no porque lo diga yo, sino que porque el PIB está en el 2%. Y ellos calcularon con el 4%. ¿Por qué te hago el ejemplo? Y nosotros ahí votamos solos como Amplitud en contra de la reforma. Entonces, esto tiene que ver con la experiencia, tiene que ver con lo que uno cree desde el punto de vista de principios e ideas. En el caso laboral, esta era una gran oportunidad, porque todos los chilenos estábamos de acuerdo con que se tenía que avanzar en estas materias. Entonces, ¿por qué no hacerlo en el contexto general? ¿Por qué, Seba? Porque si tú desarrollas de manera muy potente los privilegios para aquellas personas que hoy día están trabajando, eso, aunque tú no lo quieras, va en desmedro a aquellas personas que están por fuera, porque son rigideces, son beneficios que se le dan a las personas que están hoy día en la pega, no a aquellos que están buscando.
Y nos interesa ayudar en igual manera a ambos. Con la salvedad, perdón, diputado, de que los índices de desocupación no son lo altos que se preveía o que ustedes en algún momento pudieron adelantar. Estamos con un desempleo bastante bajo. Pucha, Pau, ojo con eso, porque quien se ha hecho cargo de que no se dispare el desempleo ha sido el Ejecutivo, el Gobierno. Con más gasto público. Con un aumento de 10% en la contratación desde el Estado. Y ojo, esa es la contratación menos productiva que hay. Entonces, artificialmente se está contratando personas desde el Estado que no se necesitaban para hacer un aparato público eficiente. Y tú, cuando aumentas el gasto público y no aumentas productividad, empujas a lo que es lo más grave de todo para gente de escasos recursos, que es la inflación. Entonces, ahí se produce una distorsión que es muy compleja para la gente de más escasos recursos. Entonces, ¿qué más quisiéramos nosotros que emparejar la cancha por un lado, pero al mismo tiempo entender que hacer una reforma laboral tiene que ir en beneficio directo de los trabajadores? Y creemos que en este caso no se está produciendo. Y es un poco artificial, Seba, el hecho de decir, mire, la cancha está totalmente desnivelada, porque para que ustedes sepan, menos del 5% de las negociaciones que se producen entre trabajadores y empresarios se traducen en huelga finalmente. Cuando uno ve encuestas de la Universidad Católica, de la propia DIMARC, de la propia CEP, respecto de qué opinan los trabajadores de sus empresas, normalmente hay confianza, normalmente hay una buena relación. Y en este proyecto venía otra pata que a nosotros nos parece súper compleja, que es sentar a la mesa al Estado en esa negociación. Porque lamentablemente cuando entra el Estado hay también razones políticas que priman. ¿Por qué la reforma no se hizo integral? Porque la reforma más bien va a paliar o a subsanar necesidades que pone el Partido Comunista, la gente de la CUT. Si ustedes se dan cuenta, las grandes presiones han venido desde ahí. Y los antecedentes de organismos técnicos, digamos, no es solamente político, se refiere a recomendaciones que ha hecho la OIT, por ejemplo. Claro, pero también en eso hay que ser súper pragmático, porque la OIT te dice que el reemplazo en huelga, que nosotros compartíamos, que puede ser una cosa que debemos cambiar, pero al otro lado, todos los organismos de la OCDE te dicen que Chile ha caído en su nivel de competitividad porque tiene menos flexibilidad laboral. Entonces, no hay que confundir dos cosas. Yo creo que la flexibilidad laboral puede ir de la mano de mejores condiciones laborales. Cuando nosotros pensamos en flexibilidad, pensamos la oportunidad para una mamá, para un joven de que pueda trabajar, como decías tú bien, Pau, desde la casa. Entonces, ahí ojo con qué antecedentes internacionales se toman. Yo creo que ahí es donde hay que ser mucho más pragmático y no ideologizado, y siento que la nueva mayoría va demasiado ideologizada. Diputado Godoy, gracias por haber venido a CNN Chile. Muchas gracias a usted. Buen día. Igual.